A ver, amigos míos, para poder comprender o entender correctamente cómo funcionan las cosas dentro de la religión de Israel y especialmente en el marco de la literatura religiosa, de la literatura sagrada del pueblo de Israel, ustedes necesitan aprender correctamente. Si ustedes aprenden mucho, pero de forma incorrecta, ustedes nunca van a entender o a comprender cómo funcionan las cosas como deberían realmente de estar funcionando. ¿Ok? Entonces, hoy me quiero tomar el tiempo de compartir con ustedes un pequeño dato, no tan largo, muy simple, muy básico, para que se entienda todo este tema de la literatura judía, pero sobre todo sobre la cuestión de la autoridad literaria, ¿ok? La autoridad textual. Porque en el judaísmo no funciona de la misma forma como funciona en otras religiones, ¿ok? Entonces, ahí les va. A ver, lo primero que tienen que saber es que no todos los textos religiosos, no todos los textos sagrados que existen dentro del pueblo de Israel comparten la misma autoridad. ¿Ok? En el mundo del pueblo de Israel, en el mundo de la literatura sagrada, existe lo que se llama jerarquía textual. Esto significa que hay textos que tienen una autoridad suprema y hay textos que si bien tienen autoridad, esa autoridad es condicionada. Depende de la autoridad suprema. ¿Ok? Entonces, en el marco de la Torá, en el marco del Tanaj específicamente, es decir, de la Biblia judía, no importa si todos los libros han sido unificados en un mismo canon. No todos los libros que forman parte del mismo canon tienen la misma autoridad. ¿Ok? Por ejemplo, y esto es para que, digamos, se comprenda de una manera más simple. La Torá de Moshe se conoce como el Humash, es decir, los 5 primeros libros de la Biblia, los primeros 5 libros del Tanaj. ¿Ok? Esos libros son los libros que constituyen la autoridad superior, la autoridad suprema. Es la máxima autoridad en cuanto a literatura sagrada y religiosa nos podemos referir. ¿Qué significa esto? Que los libros proféticos, por ejemplo, ya sean antes del exilio, después del exilio, como podríamos citar para no confundirnos, el profeta Isaías, ¿ok? Si comparamos lo que dice el profeta Isaías y lo que dice o escribió Moshe en la Torá, y nosotros tuviéramos que decidir qué cosas tenemos que obedecer y cumplir y respetar, ¿qué tenemos que elegir? ¿Isaías o Moshe? Moshe, ¿ok? La Torá de Moshe, ¿por qué? Porque está por encima en autoridad que el libro del profeta Isaías, ¿ok? Si hay algo que podemos leer dentro del profeta Isaías que podría parecer confuso, que podría parecer contrario a la Torá de Moshe, ¿qué nosotros teníamos que elegir entonces? ¿El profeta Isaías o a Moshe? La Torá de Moshe. ¿Por qué? Porque la Torá de Moshe está por encima de todos los libros que se puedan llegar a desarrollar como proféticos después de él. ¿Ok? De hecho, ojo, presten atención. La propia Torá dice, cualquier profeta que diga algo contrario o diferente a las palabras que Hashem dio a Moshe, incluso si ese profeta hace milagros, es un profeta falso. Y no solamente un profeta falso, sino un profeta que ¿qué? Tiene que pasar al otro mundo. ¿Ok? Eso demuestra que la Torá está por encima en autoridad y decisión de cualquier otro libro. ¿Ok? Otro ejemplo muy importante. Si usted quiere interpretar el texto de Isaías, usted tiene la obligación de interpretarlo según la Torá de Moshe. Usted no puede hacer interpretaciones del libro del profeta Isaías de la forma que usted le dé la gana. No, usted tiene que interpretarlo de una forma congruente, de una forma que se alinee, de una manera que sea consecuente con la Torá de Moshe.
cualquier interpretación que se haga del profeta Isaías, que contradiga, invalide o se pretenda superior a la Torá de Moshe, es una interpretación inválida, ¿ok? Es una interpretación que no tiene autoridad. Ahora, para que no digan que esto me lo he sacado de la manga, que lo estoy inventando, les voy a citar las palabras del propio profeta Isaías en el capítulo 8, versículo 20, y que en hebreo, aquí está, en hebreo, dice prácticamente que cualquiera cosa que no sea conforme a la Torá y a la Teudá, es decir, al testimonio oficial que confirma esa Torá, es porque no les ha amanecido. En otras palabras, no es válido, no es luz, no hay iluminación allí. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes vayan a interpretar cualquier otro texto del Tanaj, de la Biblia judía, ustedes tienen que asegurarse de que su interpretación sea congruente, sea consecuente y no invalide ni pretenda ser superior a la Torá de Moshe. Porque si lo hacen, entonces ustedes estarían haciendo una interpretación totalmente inválida. No es luz, no es iluminación, es error. ¿Ok? Aprendan eso.